bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. En un día en el cual el dólar empezó a moverse de nuevo, pegó un salto de 23 centavos y cerró a 16 pesos con 10 centavos. Superó la barrera de los 16 pesos y es el valor máximo en la era Macri. De hecho, ahora vamos a hablar en un ratito con José Urtubey, un empresario industrial, porque hace rato que los industriales vienen diciendo el dólar a 15 es un dólar que quedó totalmente atrasado, barato, y eso está generando mucho ruido en la industria. Y el propio gobierno en las últimas semanas actuó para que también empezara a moverse un poco el dólar. No le preocupa que el dólar se mueva, sino que al contrario, ven que puede haber ahí un alivio o un respiro. ¿Por qué? Porque desde que ocurrió el efecto Trump, es decir, con el triunfo de Trump en Estados Unidos y las devaluaciones en México y en Brasil, Argentina estaba nuevamente ante un dilema. Si se quedaba con el dólar a 15 pesos con 50, como estaba hace menos de un mes, bueno, acrecentaba el atraso cambiario, es decir, la idea esta de dólar barato que genera que por mes haya 1.000 millones de dólares de compras de ahorristas minoristas en los bancos, un nivel similar que se ha mantenido durante todos los meses en la era Macri, un nivel similar al que había previo a la imposición del cepo por parte del kirchnerismo. Típico de la Argentina, cuando se ve que la inflación está muy por arriba de la evolución del dólar, empieza a generarse la idea de que en algún momento el dólar va a empezar a despegar. Pero además, bueno, este tema del dólar barato que genera o que generó en los últimos tiempos también el boom de los argentinos comprando en Miami o en Chile en los últimos tiempos, que son otros 700 millones de dólares por mes, que también, como en los tiempos del kirchnerismo, 2013-2015, es una salida muy fuerte de dólares, no solamente entonces por los que quieren atesorar, sino también por los que están comprando en el exterior, 1,5 millones de personas que están comprando en Miami o en Chile. Ahora, fíjense cómo ha sido la evolución del dólar desde marzo. Esta idea de que en marzo, después de la salida del cepo y el dólar en 13 o 14 pesos, en marzo se llega a un pico de 16 pesos del dólar el 1 de marzo, y ahí cuando el dólar amenaza con superar los 16 pesos, el Banco Central, preocupado porque una suba del dólar adicional a lo que había sido la salida del cepo cambiario arrastrara todavía más los precios, sale a subir nuevamente fuertemente las tasas de interés y eso controla el dólar. Y de hecho, en los últimos 8 meses se generó una especie de bicicleta financiera muy grande en la Argentina, porque el dólar no solamente bajó de los 16 pesos, estuvo entre 14,50 y 15,50 en los últimos 8 meses, prácticamente planchado, y la inflación en ese periodo llegó a cerca del 25-30%. Entonces, con el dólar planchado y con tasas de interés en pesos muy elevadas, se generó una bicicleta financiera muy grande de fondos que entraban a la Argentina, se colocaban en pesos y aprovechaban las altas tasas de interés en dólares. Y eso obviamente competía contra la inversión en la construcción o la inversión en el sector real, porque es difícil que alguien hunda una inversión importante si puede ganar en 5 o 6 meses una rentabilidad del 20% en dólares, en 5 o 6 meses, que es lo que se ganaba apostando a las LEVAX con la idea de que el dólar estaba totalmente planchado, que no había posibilidad de el riesgo cambiario y que el dólar empezara a subir. Bueno, esto se desarma un poco en el último mes cuando el dólar empieza a recuperar y a tomar vuelo. De hecho, en noviembre el dólar subió 4,6%, ganándole a la tasa en pesos a las LEVAX. Y lo que estamos viendo en estos días es que hay una especie de desarme de carteras de fondos que entraban a la Argentina para colocarse en una alta tasa de interés en pesos, que era lo mismo que dólar, porque el dólar estaba planchado, sin movimiento, y ahora quieren comprar los dólares para salir y realizar las ganancias. Es decir, que no es negativo que el dólar se mueva un poco, que desarme esa bicicleta financiera muy grande que se generó
en los últimos 8 meses en la Argentina. Digamos también que es una bicicleta financiera que se generó porque el principal oferente de dólares hoy en la Argentina, es decir, el ingreso de dólares financieros, es el propio Estado. Tanto el Estado Nacional como las provincias, que colocan deuda en dólares en el exterior, porque tienen un déficit fiscal muy grande, y esos dólares que ingresan son los que permiten que sin cepo el ahorrista minorista esté comprando 1.000 millones de dólares billete por mes, o que haya un sector de clase media alta, 1,5 millones de argentinos, que esté reventando la tarjeta en Miami o en Chile con otros 700 millones de dólares también por mes. Pero bueno, son muchos fondos que ingresan a la economía argentina, muchos dólares financieros y muchos dólares que se van. Vamos a ver si se mueve un poco el dólar, si se encarece un poco para aquellos que van al exterior o que quieren atesorar, o si ocurre lo que algunos temen, el riesgo de que si el dólar empieza a moverse demasiado por arriba de los 16 pesos, empiecen a moverse de nuevo los precios de la economía, que es el gran drama que tiene Argentina. No es el drama de que el dólar se mueva. El problema de la Argentina es que, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, de Brasil, de Chile, de Uruguay o del resto de la región, donde el dólar se movió bastante este año, y fundamentalmente a partir del efecto Trump, el problema en Argentina es si los precios siguen atrás. Es decir, si la inflación puede empezar a recalentarse o no. Nadie lo sabe, pero está claro que el gobierno ha preferido soltar algunas anclas que tenía hasta ahora en la economía, y con la baja de tasas del Banco Central hacen menos atractivo la bicicleta financiera, y con el movimiento del dólar, bueno, empieza de alguna manera a darle un poquito de competitividad a algunos sectores de la producción nacional que estaban muy golpeados. La pregunta es si eso se va a mantener o no. No lo sabemos. Ahora vamos a discutir con Luciano Laspina, un hombre clave del gobierno en el Congreso, el economista clave de Macri. Bueno, si esto es un cambio un poco de planes, porque hasta ahora todos los planes indicaban que Macri quería, o por lo menos así iba a la elección del año que viene, con un dólar planchado, con los salarios ganándole a la inflación en el 2017 y los salarios y la inflación ganándole al dólar. Bueno, vamos a ver si eso se mantiene o no se mantiene. Igualmente, insisto con este tema, hay dos datos que son preocupantes. Macri entra a su ciclo político con un dólar atrasado, con un dólar barato, pese a la devaluación de diciembre pasado. El dólar de Macri de hoy, de 16, es un dólar muy barato respecto a lo que era el superdólar de 28 pesos con el cual asumió Kirchner, o el dólar de 22 pesos con el cual asumió Cristina en diciembre del 2007. Es un dólar de los últimos años, cuando se terminó el colchón cambiario y empezaron los problemas de la economía. Es decir, los problemas de competitividad de la industria, los problemas de atajar penales en la aduana, los problemas de que había que devaluar permanentemente porque si no, no cerraba ninguna cuenta y no había dólares suficientes para la economía, con o sin cepo al dólar, y que esas devaluaciones permanentemente se iban a precios. Bueno, la pregunta es si Macri logra salir de esa lógica o no, teniendo en cuenta que, como les decía, todavía hay algunos comportamientos, sobre todo de sectores de clase media con capacidad de ahorro, que ven como Macri no logró domar todavía la inflación, siguen refugiándose en el dólar. Entonces la pregunta es si el gobierno va a poder disociar la suba del dólar del resto del comportamiento de la economía, que es, como les decía, el drama de siempre de la economía argentina. Los otros dos datos que aparecieron hoy tienen que ver con la recesión que continúa y la economía que no arranca. La caída de la industria, 8% de caída en octubre, la peor caída desde 2016, lleva una baja acumulada de casi 5% la industria. Esto todos datos oficiales del INDEC. Lo bueno es que tenemos los datos oficiales, y los datos oficiales muestran lo que muestran, una realidad de una industria que está muy golpeada este año y que no muestra señales de recuperación. Gran parte de esta caída, sobre todo la de octubre, una caída de 8%, tiene que ver con la caída del sector automotriz, el derrumbe del sector automotriz. En octubre fue el 19% y acumula una baja del 14% en lo que va del año. Y ahí tiene que ver con Brasil. La producción argentina de autos, alrededor de la mitad, tiene que ver con lo que pase en Brasil,
Y como Brasil sigue en recesión, está fuertemente golpeada la industria automotriz y la industria argentina. Y el otro dato es el sector de la construcción, que vuelve a mostrar en octubre una baja muy importante, una baja de 19% de caída de la construcción en octubre. Son 10 meses consecutivos de caída, con una baja en el año de 13%. Y esto que había sido en agosto, la desaceleración de la caída, cierta esperanza porque había aumentado los despachos de cemento, bueno, no se ratificó en los últimos 2 meses, sigue la economía muy fría y sigue la recesión también en el sector de la construcción. Hay sí un dato positivo en la construcción. Si uno mira los empleos de septiembre, que es el último dato oficial del INDEC, respecto a septiembre del año pasado, hay 51.000 empleos menos, que es lo que se conoce, básicamente explicado por la paralización de la obra pública en toda la primera mitad del año. Sin embargo, desde julio hay una recuperación del empleo en la construcción, es decir, se tocó ahí un piso, básicamente también por la reactivación de la obra pública, y desde julio a septiembre se crearon 8.500 empleos en la construcción. Ese es un dato positivo, pero obviamente todavía el saldo es muy negativo de destrucción de empleo en la construcción y todavía no se avisora, más allá de la obra pública, qué pasa en el sector privado, que sigue en una recesión muy fuerte. En este contexto, la discusión que sigue estallando en el Congreso tiene que ver con ganancias. Y vamos a hablar con Luciano Laspina, hombre clave de Macri, el economista clave de Macri en el Congreso, porque algunos dicen que Macri está dispuesto a negociar con Massa, que sigue subiendo la apuesta con el impuesto a las ganancias, algunas cuestiones, por ejemplo, impuesto a la renta financiera, impuesto al juego, algunas cuestiones para acercarse al proyecto de la oposición liderado por Massa. Y otros dicen que no, que se endureció, que volvió a cerrar con los gobernadores y que el proyecto que quiere el gobierno es el que mandó la semana pasada y que no se va a mover de ahí. Mirá los cruces que siguen con el impuesto a las ganancias. Para nosotros el impuesto a las ganancias es un impuesto que le pisa la cabeza a los trabajadores. Porque a todos nos gustaría bajar impuestos, pero sepamos que la consecuencia de bajar impuestos es quedarnos sin recursos para las políticas sociales que Argentina necesita. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. La distorsión está en a quién se le exige tributar, ¿no? Para nosotros, que tributen los que moviendo plata obtienen ganancias siderales, es un marco de justicia, ¿no? El juego, que es totalmente improductivo. Cuando nosotros observamos cuáles son las medidas tomadas en materia económica, la verdad es que son medidas mirando los sectores de más altos ingresos. Y creo que también hay que ver el proyecto del oficialismo en términos de 500.000 trabajadores más van a empezar a pagar impuestos a las ganancias el año que viene. Con el impuesto a la ganancia, no sean avaros, no sean amarretes, no se pongan agarrados. Todo lo que fueron de generoso, con lo que más tienen, reproduzcanlo con los trabajadores. Bueno, ya vamos a hablar con Laspina o hijo Massa, que se olvidaron en el proyecto oficial, el de Prat-Gay, de los jubilados y de los monotributistas, con el tema de la modificación del impuesto a las ganancias. Está en nuestros estudios también Jorge Tellerman. Ahora vamos a hablar un poquito con él, qué está pasando con el peronismo, que está un poquito en ebullición, si empieza a acercarlo a Macri o va a seguir con la tónica negociadora. Y está en nuestros estudios también José Urtubey, vicepresidente de la UIA, la diputada Liliana Schwing del Frente Renovador de Sergio Massa, el diputado nacional de Cambiemos, Facundo Garretón, y Pablo Cosiner, que es diputado del Partido Justicialista, el bloque justicialista, hombre de Juan Manuel Urtubey en Salta. Veíamos recién los datos de la industria, siguen todos para abajo. Bueno, marcan que la recesión está todavía bien instalada. Sí, a ver, gracias por invitarme, Maxi. En primer término, creo que es algo que venimos hablando en este mismo programa desde el principio de año, por cómo se encaró la necesidad de las variables económicas en Argentina. El resultado era previsible desde mi punto de vista. Me parece que por recién hacías un análisis del dólar y de las LEVAC en alguna medida. Eso yo creo que es porque se sigue priorizando en Argentina la política monetaria como factor de búsqueda de competitividad o de variable para domesticar la economía. En este caso se buscó domesticar la inflación a partir de
unas LEVAC la vimos en gran parte del año, al principio del año al 38%. Obviamente esto el renglón seguido de esto es que se fomenta la especulación financiera. En este momento yo creo que el desafío, vos recién preguntabas respecto al dólar, es que también manejemos y estudiemos el comportamiento de las demás variables de la economía, llámese las tributarias, las financieras y también las monetarias, pero todo en un conjunto y también teniendo en cuenta la Administración del Comercio Internacional, porque si no va a pasar lo que vos decís, es decir, en pos de el inversor, en pos de buscar mayor rentabilidad, va a ir al dólar en vez de ir a la producción en este caso. ¿Por qué cuando se empieza a mover el dólar, bueno, los industriales respiran un poco, pero la sociedad que dice, bueno, sí, la verdad que el dólar 15 de nuevo quedó súper barato con la inflación de este año, pero cuando se empieza a mover para arriba, todo el mundo empieza a temblar. Si se va para abajo, todos decimos, bueno, no hay competitividad, vuelve la plata dulce, hay un problema enorme en la economía. Si se va para arriba, también decimos, bueno, ojo, ¿qué pasa con los precios? No, es que tampoco nos respiramos cuando se va para arriba. En la medida que no haya, nosotros, y en particular, y nosotros venimos hablando de una competitividad sistémica. Si no hay un plan de gobierno orientado al desarrollo en términos industriales, en donde naturalmente veamos un comportamiento de la política monetaria ajustado a lo que es la política tributaria y ajustado a lo que tiene que ver con el comercio internacional, los resultados van a estar a la vista. Y esto es lo que creo que hay que revertir. Todavía estamos a tiempo y me parece que tenemos que buscar orientarnos al desarrollo. ¿Cómo se plantea un poquito los industriales? Me interesa respecto a esta discusión que hay impuesto a la ganancia. Pues es cierto que por un lado todos le dicen al gobierno, ojo, tienen que achicar el déficit fiscal porque esa es la madre de todos los problemas, la inflación, la deuda, que ingresen dólares vía endeudamiento, que te baja el dólar, el atraso cambiario, todos los problemas de la economía argentina. Ahora, por otro lado, lo están tironeando de todos lados al gobierno para sacarle porciones del presupuesto, para hacerle un agujero más grande desde el punto de vista del impuesto a las ganancias. Es decir, dos comentarios. Hay una sábana corta que están tironeando todo. Sí, primero todo lo que tenga que ver con el poder adquisitivo de la gente es positivo. Todo lo que mejore el poder adquisitivo. Lo que mejore el poder adquisitivo. Dicho esto, yo creo que hay un término de timing. Me parece que debió haberse discutido a principio del año, no terminando el año a las apuradas y en dónde estás a puertas de un año electoral. Y en segundo lugar, lo que se está discutiendo acá es la inflación del año que viene. Es decir, los ajustes de las escalas, sobre qué inflación se va a trabajar. Entonces, me parece que requiere este proyecto de un consenso muy fuerte para que no caiga en saco roto y estemos de acá a 8 meses volviendo a discutir en la Argentina que finalmente las escalas que se acordaron no tienen nada que ver con la realidad que está viviendo. Y eso va a depender mucho también de los salarios que se acuerden para el año que viene. Por eso, pero depende mucho también del consenso. Todos los sindicatos dicen que los salarios tienen que estar arriba del 25% el año que viene. Por eso es lo que digo, que se está discutiendo inflación en definitiva. Pero digo, depende de un consenso real de todos los sectores políticos. Si no, vamos a estar discutiendo permanentemente este tipo de temas. A ver, ahora vamos a discutir un poquito el impuesto a las ganancias en la mesa, pero hoy se conoció también que apareció un decreto en el boletín oficial, un decreto de Macri, que incluye en el blanqueo a familiares que hasta ahora la ley de blanqueo vedaba, familiares de funcionarios. Básicamente padres, cónyuges y otros parientes de funcionarios que hasta ahora tenían vedado. Creo que lo único que podía hasta ahora ingresar dentro del blanqueo eran los hijos de los funcionarios. ¿Qué ocurrió? Digamos, ¿hay un cambio respecto a lo que decía la ley? Que más me preocupa que el contenido, que podemos discutir, es la manera. El presidente siempre definió como un hombre respetuoso del Congreso. Lo que acaba de hacer es modificar una ley por un decreto que ni siquiera es de necesidad y urgencia. Entonces creo que lo que plantea esto es poner en juego todos los niveles de acuerdo. O sea, la ley de blanqueo se aprobó por un acuerdo de una mayoría política que le dio al gobierno una herramienta que el gobierno estaba pidiendo para ejecutar su plan. Eso fue a partir de una discusión. Este tema del blanqueo de los familiares se discutió y se llegó al acuerdo de la redacción de la ley. Si hoy el presidente, por un decreto común, cambia el texto de una ley, es un precedente que a nosotros nos hace replantear los niveles de acuerdo, porque a partir de ahora nosotros no tenemos ninguna seguridad que lo que se pueda acordar en el Congreso, el día de mañana, el presidente lo cambie por un decreto. Entonces, después sí podemos entrar a discutir el contenido. Pero para mí... Está diciendo Pablo Cosinar que es del bloque justicialista, que es uno de los bloques dentro del peronismo más dialoguista con nosotros el gobierno. Nosotros tomamos la decisión... El de vos y el de Oscar Romero, que ha acompañado casi todas las leyes del gobierno. Nosotros hemos discutido ley por ley, priorizando la gobernabilidad. O sea, hoy el gobierno no puede decir
salvo raras excepciones, que la oposición no ha colaborado en la gobernabilidad. Sí nos hemos puesto de acuerdo en algunas leyes, como la ley antidespido, hemos dicho que no queríamos que se vendan las acciones que tiene el ANSES en empresas privadas, una serie de cuestiones que hemos discutido. En ganancias estamos discutiendo. Ahora bien, si lo que nosotros nos pongamos de acuerdo, después el presidente, como hoy, va a cambiar la ley por un decreto, no es el mejor señal a un Congreso que lo que está buscando es aportar a la gobernabilidad. ¿Cuál es la intuición o la sospecha en la dirigencia política? De que ¿por qué el presidente cambia por decreto este tema del blanqueo para que ingresen familiares, padres o otros familiares? No, creo que no es un cambio del espíritu de la ley. En el fondo es de lo la letra. No, cambió por totalmente. favor, es un cambio de la letra. Totalmente desde cambiado un punto la de ley. vista, lo que dice el decreto está relacionado a funcionarios que no hayan asumido una fecha determinada. Es decir, mi caso, yo asumí bueno, en tu caso no, pero yo asumí en diciembre. Si mi padre o otro familiar y eso, yo no era funcionario, ¿por qué no va a volver a blanquear? ¿Se entiende? Esto no cambia el espíritu de la ley, es un caso puntual, es que la ley que no estaba dentro perdón que interrumpa, pero la ley, contemplado. Si la ley no hace distinción, un decreto no puede cambiar el espíritu de la ley. Pero era algo que no estaba contemplado dentro de la ley. Plenamente lo estábamos conversando antes de entrar acá con Pablo. Nosotros somos también, el Frente Renovador, le hemos apoyado, le hemos acompañado, y esto que nos llevó hasta las 5 de la mañana de acuerdos porque eso no se cerró en las comisiones, se fue cerrando todo ese acuerdo en el momento antes de votar. Y expresamente se sacó a los padres y se puso a los hijos. Bueno, pero por eso. Entonces, esto sienta un precedente horrible. Horrible en el sentido de que si nosotros estamos acordando cuestiones en el Congreso y después el presidente no las respeta y hace lo que se le antoja. Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo no que bajo ningún punto de vista? No, estamos hablando de alguien que no era funcionario. De Cambiemos, digamos, a gente cercana, Elisa Carrió, que todavía no habló de esto. Todos están esperando el tuit de Lilita, ojo con este tema. Yo pregunté cerca de Lilita, porque Lilita está en una reunión, me dicen, esto es pésimo, está muy mal y no cumple con el espíritu de diputados. Hay que recordar que el proyecto original excluía, o por lo menos permitía a los familiares que blanqueen, en diputados sacó y Macri lo volvió a meter por un decreto. Quédate tranquilo que ahora Lilita les dice y vuelven para atrás seguro. Y se podía decir por qué también se sacó en diputados, porque fue la propia Lilita la que salió muy fuerte a decir que no podían estar los familiares. Lilita Carrió, ¿no? Estábamos hablando. Así que es muy probable que en las próximas horas Lilita salga a hacer una crítica. Esto significa que Franco, por ejemplo, Franco Macri puede blanquear. Esto va más allá de la ley, en el sentido de que la ley marca un concepto y esto había quedado fuera, no estaba contemplado. Yo era funcionario, no era funcionario. Si no era funcionario, ¿por qué no van a entrar? Yo coincido plenamente con que si son funcionarios no se tiene que cambiar, la ley está para eso, pero era un concepto que no estaba contemplado. Simplemente para darle claridad a un ámbito de gris que había y decir, bueno, ¿qué pasa con yo no era funcionario? Me parece que son dos cosas distintas. Yo insisto, los funcionarios que están sospechados y con denuncias de corrupción, está claro que sus parientes no van a entrar al blanqueo, entre otras cosas porque si entran al blanqueo es una papita, es decir, se la dan servida a la unidad de información financiera para que agarre el expediente, haga la trazabilidad de los fondos y se lo pase a la justicia federal para investigar. Sería como cazar en el zoológico. Me parece que acá lo que se está discutiendo es de funcionarios que tienen familiares que han evadido impositivamente, que es el espíritu del blanqueo. El blanqueo blanquea el hecho de la evasión, la ley tenía un mensaje, no hechos de narcotráfico, no hechos de corrupción política y demás. Pero bueno, es cierto que en la ley se sacó a los padres, por ejemplo, de funcionarios. Pero si no era funcionario, en el caso de Macri, vos preguntabas, ¿Macri hace cuánto que es funcionario? ¿15 años? No, 10. Bueno, hace 10 años, bueno. Si el año pasado, hace 5 años, 7 años, 8 años, no podría hacerlo. Era algo que estaba fuera de la ley y había una zona gris que había que aclararla. La ley tenía un mensaje muy claro, que nadie sospeche que una ley se estaba haciendo para beneficiar a algún familiar que tenía alguna propiedad no blanqueada y que ahora la pueda blanquear. Sea que la haya adquirido, sea que la haya adquirido la propiedad antes de ser funcionario esta persona o después. No, la ley no hacía distinción. Estaba prohibido a un familiar de un funcionario haya adquirido pero bien no en cualquier... Si no sos funcionario, bueno, el que es hoy. En ese caso? No, es que la ley lo que busca es impedir que el familiar de una persona que es funcionario hoy pueda blanquear
un bien que no ha declarado, sea en cualquier momento que la haya comprado. Si no se interpreta, se puede interpretar que vos haces la ley para beneficiar a un funcionario, a un familiar. Ahora seguimos con el impuesto a las ganancias. Vamos a hablar un poquito de ganancias, pero también de qué pasó con el dólar. Luciano Laspina, gracias por venir. Es el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Hacienda, el hombre clave que recibe todos los proyectos del oficialismo y trata de negociarlos con la oposición. A ver, antes de hablar de ganancias, ¿hoy el dólar a 16 genera ruido en el equipo económico? No, digamos, en Argentina hay como una suerte de enfermedad con el dólar que cuando baja la gente se preocupa y cuando sube también, con lo cual es muy difícil, estamos demasiado acostumbrados al tipo de cambio fijo. La verdad es que lo que ha pasado en las últimas semanas con las monedas en todo el mundo es que se han depreciado fuertemente nuestros socios comerciales y era lógico que el peso tuviera una depreciación. No había ocurrido en estas semanas porque había mucha liquidación fundamentalmente de provincias que habían hecho emisiones de deuda y estaban de alguna forma haciéndose de pesos. Cuando se corrieron un poco las provincias es natural que el resto del mercado ajustase, así que no vemos ningún problema. Hoy la inflación no depende del valor del dólar, depende más bien de una política monetaria que está siendo muy prudente, que regula los agregados monetarios, la tasa de interés y no vemos ninguna señal de alarma en el dólar, más bien una señal de oxigenamiento que algunos sectores estaban reclamando, fundamentalmente sectores exportadores con rentabilidad más apretada, así que no... Bueno, a ver, ese es el tema clave. Si en la Argentina el valor del dólar se disocia de lo que pasa con los precios o no. Hoy hubo en las redes sociales muchas chicanas a Pratgay porque Pratgay decía el año pasado respecto al dólar de 16 pesos. Mira. ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? Y depende de cómo te llames y a qué te dedicas, ¿no? Si sos exportador, entonces... No, pero ¿cuál sería el valor del dólar? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hace las cosas mal. Más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hace las cosas mal. Bueno, ¿qué es lo que cambió en el medio? La inflación. Es decir, la inflación es lo que cambió en el medio. Digamos, le pasó en su momento al kirchnerismo, cuando se hablaba de un dólar a 8, parecía un dólar que era una devaluación terrible, y el dólar a 8 quedó como una pieza arqueológica, un dólar muy barato. El dólar a 10, el dólar a 13. Bueno, el gobierno trató de salir con un dólar a 13, salió del cepo, o de 14, y ese dólar quedó muy barato. Y ahora el de 16... se sigue discutiendo, a ver si no está barato y demás. ¿Falló lo de la inflación? No, eso es lo que falló, porque digo, el dólar 16 hoy es un dólar que permite comprar de todas maneras más barato en Miami, más barato en Chile. Recordemos que cuando levantamos el cepo cambiario había muchos que decían que el dólar se iba a 20 o a 30 y que íbamos a tener una mini hiperinflación, digamos, en la Argentina. Eso no ocurrió afortunadamente. Después empezamos a tener quejas porque se apreciaba demasiado el dólar. Y bueno, y ahora porque se va demasiado hacia arriba. Por supuesto, en el medio que está la inflación, naturalmente en un proceso como el que tuvimos que asumir, en el cual yo diría gran parte de la inflación que heredamos es el fogonazo de pesos que generó el pago de los futuros, esos 75.000 millones de pesos que se volcaron al mercado y que hubo que de a poco ir absorbiendo. Eso es un fogonazo fuerte, por supuesto la devaluación también eso impacta, también impacta lo tarifario. Todo eso es parte de un combo que tuvimos que resolver este año y que afortunadamente estamos pudiendo dominar la inflación, que era un logro que tampoco muchos creían que se podía hacer y lo estamos de a poco logrando con una baja de la inflación que está yendo al 1,5 mensual si uno saca algunos ruidos estacionales como por ejemplo los últimos aumentos tarifarios. Y creo que estamos en la dirección correcta, estamos dependiendo menos del Banco Central para financiar el déficit fiscal y me parece que lo que hemos hecho es empezar a solucionar problemas. En el medio ha tenido costos, este ha sido un año duro, la gente no la ha pasado bien, nosotros somos conscientes de eso. Creemos que de aquí en más vamos a estar un poco mejor y que de a poco estamos sentando las bases para que la economía empiece a crecer de manera sustentable. No para ganar una elección y después derrumbarnos, como era el caso típico en Argentina en los últimos 5 años, pero también en buena parte del siglo pasado, sino de una manera más sostenible. Y en ese camino estamos. Bueno, vamos a ver, yo creo que una cosa es acelerar la inflación con el dólar clavado desde marzo, otra es cuando el dólar se mueve, aunque sea un poquito atrás de los precios.
Bueno, el desafío es que los precios no se vuelvan a mover más rápido, ¿no? Sí. La clave de eso en cualquier país del mundo es tener bien ancladas las expectativas, por eso el Banco Central mira mucho las expectativas, cómo van evolucionando. Afortunadamente hoy tenemos expectativas bastante alineadas con las metas del próximo año. Eso es lo que va a permitir que no haya ningún tipo... ¿Las expectativas de qué? ¿De inflación? Las expectativas de inflación, exactamente. ¿Y la de crecimiento siguen pensando? Porque la economía no arranca, digamos. Lo muestran todos los indicadores, industria, construcción. Yo creo que hay sectores, acá tenemos varios, como están sobre representados, Salta acá, pero yo soy de Santa Fe. El interior está empezando, y Tucumán, por supuesto, el interior está empezando a mostrar un dinamismo que todavía no se ve en los conurbanos. El campo ha empezado a arrancar. Es un sector donde hicimos reforma, le sacamos el impuesto a las exportaciones, que era un pésimo impuesto, sobre todo a las economías regionales, al trigo, al maíz, etcétera. También a las retenciones a las exportaciones industriales. Y eso de a poco me parece que está empezando a traccionar un interior que otra vez va a empezar a ser la chispa inicial del crecimiento. Creemos que ahora va a empalmar con una mejora del consumo, que tiene que ver con las cosas que estamos haciendo, desde reducir la tasa de interés, desde los bonos está viendo Urtubey muy atentamente, ¿no? Porque, claro, es así, Urtubey, hay una reactivación en el interior que no se ve todavía en los centros urbanos. Comentarios. Respecto al interior, yo vengo de Salta, son casi 1.400 kilómetros que nos distancian de los puertos. El gasoil, si lo medimos en los primeros 5 meses del año, se incrementó un 35, casi 36%, con lo cual, entre los costos logísticos y el gasoil para el agro, incrementándose al 36% en los primeros 5 meses del año, la realidad del agro en Salta quizás no es la misma de lo que está pasando en la pampa húmeda. De todos modos, digo también en un mundo, recién hablaban de la quita de retenciones, en un mundo que es más vendedor que comprador, y lo termina demostrando el triunfo de Trump, en donde la apreciación del dólar nos lleva a tener en cuenta dos situaciones. Primero, la deuda en dólares, hay que tenerla bajo la lupa para ver cómo vamos a pagar esa deuda. Y por otro lado, el dólar más caro en las materias primas, ojo con el precio de las materias primas, que no son lo que vamos a estar acostumbrados a ver. ¿Hay una situación económica en el interior distinta de lo que es en la capital? Las economías regionales de las zonas periféricas no están pasando la misma situación que quizás de la zona central. Sí, hay una buena noticia. En el presupuesto hemos incluido unos 1.000 millones de pesos para compensación por flete, que fue un decreto del presidente Macri y se ratificó. Hay una realidad, es cierto, en el caso de algunas provincias que tienen costo logístico más grande, por eso estamos poniendo en marcha el Belgrano Cargas, el San Martín y una serie de obras que hemos incluido en el presupuesto, donde ya tenemos acuerdos firmados con China, acuerdos bilaterales de financiamiento. Eso se va a trabajar muy fuerte, que es la única forma de darle a Salta una respuesta sostenible. También hay casos emblemáticos, como el caso de Tucumán, los limones de Tucumán, que no solo reaccedimos al mercado norteamericano, sino que además readecuamos el aeropuerto de Tucumán, que hace años que estaba pudiendo operar y hoy se están exportando un montón de arándanos y cosas que antes no tenían competitividad. Esas son las cosas que de a poco van transformando y en las cuales hacen depender a las economías regionales menos del dólar y más de la competitividad sistémica. A ver, ¿qué pasa con Massa y con el impuesto a las ganancias? ¿Van a negociar con Massa poner un impuesto a la renta financiera o impuesto al juego adicional para tratar de mejorar la propuesta que hizo de modificación de impuesto a la ganancia del gobierno, es decir, subir más el piso a partir del cual se paga impuesto a la ganancia, incluir a jubilados, subir los rangos para los monotributistas? Bueno, primero, nosotros creemos que el proyecto que hemos presentado es un proyecto justo y equilibrado. Hemos subido 160% el mínimo no imponible. Hoy el mínimo no imponible es el más alto de Latinoamérica, con excepción de Colombia. Es el más alto del mundo si uno lo ajusta por ingreso medio de la población, con lo cual creemos que ahí hemos hecho un buen trabajo después de muchos años. Subieron fuerte el mínimo este año, a principios de año, pero en el proyecto del año que viene solo sube 15% el mínimo imponible. 15%, efectivamente. Creemos, insisto, que esta segunda etapa es darle progresividad a las escalas, que hace años que no venían. Muchos de los que nos reclaman ahora, lo escuchaba Axel ahí, estuvieron 12 años sin cambiar este impuesto y argumentando lo mismo que argumentamos nosotros ahora, que este es un impuesto progresivo que paga el 8% de la población y en el cual no podemos prescindir en el corto plazo porque la frazada es corta y porque tenemos un país lo con que decía 32% antes de Kicillof, pobreza. para no subir mucho el mínimo de impuesto a la ganancia, es lo que dicen ahora ustedes. Bueno, sí, Kicillof en ese punto tenía razón, creo que era el único punto, pero ahora lo abandonó, así que quedó con cero razón. Lo que cambia de rol es cuando alguien está en la oposición o está en el gobierno. Axel, yo se lo he dicho en privado, o sea, yo creo que digamos, ellos tienen una posición en aquel momento, bueno, ahora tienen otra.
Es entendible. El juego de la democracia es que el oficialismo sea prudente, tiene responsabilidad de gestión, tiene que cuidar la caja. La oposición puede ser más generosa y puede ser... ¿Qué puede cambiar del proyecto que enviaron a... Primer punto, nosotros creemos que hemos presentado un proyecto muy equilibrado y balanceado. Segundo punto, ayer fue el titular de AFIP, Alberto Abad, y mostró los números fríos de lo que presentó el Frente Renovador y no cierran los números. Entonces ahí eso nos genera una distancia fiscal grande que no la podemos cerrar. Por supuesto que siempre estamos abiertos a negociar. Yo creo que el Frente Renovador tiene en Marco Labaño, quizás uno de los mejores legisladores que se ha visto en los últimos... en la democracia reciente, creo yo, por lo que veo trabajar. Siempre hay posiciones para acercar. Ahora, más allá de los elogios, digamos, ¿qué puede los elogios son importantes porque las personas también... Esto es lo que tiene el gobierno de Macri, a diferencia de lo que pasaba en tiempos anteriores, elogia a la oposición, dicen muy bien esto, muy bien lo otro. Bueno, pero se llevan todo barba, hasta con Kicillof se lleva bien el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí. Pero este año hemos sacado, en concreto, en calidad y cantidad, creo que ha sido uno de los mejores años del Parlamento. Después nos pegan por los diarios porque no trabajamos, pero ha sido tremendo. Y la verdad que en búsqueda de consenso, nosotros tenemos una posición de debilidad que no ignoramos, tenemos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, y hemos avanzado muy bien, y eso es parte mérito de la oposición. Dicho esto, en este caso tenemos una distancia grande, hay más de 30.000 millones de pesos, 30.000 millones de razones que nos distancian. Nosotros estamos dispuestos a explorar mejoras en las deducciones, estamos dispuestos a conversar respecto al impuesto al juego. Es decir, poner al cónyuge que usted lo habían sacado para la deducción. Algunas mejoras en las deducciones, trabajar en la cuestión de los alquileres, por ejemplo. Que se puedan deducir los alquileres de pago de impuesto a las ganancias. Mejorar la cuestión del monotributo, que es algo que la verdad que estaba en carpeta de la AFIP y lo podemos plasmar en esta ley. ¿El juego van a grabar? ¿Está confirmado eso? Bueno, estamos estudiando que, digamos, filosóficamente estamos de acuerdo con grabar el juego. Básicamente porque creemos que no es una buena actividad. Vos no tenés la culpa, pero en 8 años Macri nunca grabó el juego en la ciudad. También hay que decirlo, ni cobró ingresos brutos. No es lo que vino haciendo. Se ha encargado de cobrar los impuestos que tenía que cobrar en eso, y la verdad es que el presidente en este sentido tiene la misma visión que expreso yo, que es que podemos ir con una carga tributaria mayor sobre el juego, básicamente porque no es una actividad que queremos alentar. Igual la no verdad alcanza, que hoy ¿no? por hoy, y el resto de los impuestos que se han planteado, muchos de esos impuestos tienen lamentablemente más de eslogan que de capacidad recaudatoria. Cuando se habla de impuesto a renta financiera, estamos básicamente hablando de impuestos a los plazos fijos, donde está el corazón de a los intereses de los plazos fijos. A los intereses de los plazos fijos. La gente imagina un banquero fumando habano que no paga intereses, en realidad no, el banquero, el banco, los bancos, las personas jurídicas ya pagan renta financiera, acá estamos hablando de personas físicas. Tememos que eso, que recauda muy poquito, sí puede aumentar el costo de los créditos, entonces hay que mirarlo con mucho cuidado. ¿Eso no lo van a hacer? Dentro de este marco... necesitamos, para grabar la renta financiera, necesitamos que la inflación esté en niveles razonables. Porque si no estaríamos obligados a buscar algún mecanismo de indexación, porque si no estaríamos castigando una renta nominal. Entonces, si alguien va al plazo fijo y además usted le cobra el 35% sobre una renta nominal, quiere decir que quizás pierda en términos reales, con lo cual es probable que compre dólares. Si compra dólares no va a tener financiamiento del banco para darte un crédito hipotecario a vos o a algún otro ciudadano. ¿Pero bonos y acciones también, además de plazo fijo? Bonos y acciones no está dentro del radar ni siquiera del Frente Renovador. Tenemos un mercado de capitales muy pequeño, no hay mucha recaudación. ¿Cuándo se define esto de ganancias entonces? Bueno, mañana va a haber dictámenes y nosotros vamos a plantear el nuestro, vamos a pedir la firma que nos acompañe el resto de los bloques. Lo que sabemos hasta hoy es que es probable que el Frente Renovador vaya con su propio dictamen, el Frente para la Victoria con el suyo. Y que se defina todo en el recinto la semana que viene. Tendremos tiempo para conversar de cara al recinto con las mejoras que podemos hacer en el marco de la racionalidad que tuvimos con todas las leyes y en las conversaciones del Frente Renovador a lo largo de todo el año, y aspiramos a que se mantenga. Hoy por hoy tenemos una distancia conceptual, como decía recién, muy grande respecto a la capacidad recaudatoria de los impuestos que se han planteado. En la medida que podamos cerrar esa distancia, podremos encontrar un punto de acuerdo. Hoy decían, después de la aprobación del Senado de presupuesto, que aprobó el Senado con una mayoría de 59 votos. Ahí está la pantalla del Senado, 59 votos a favor y 8 negativos, 0 abstenciones. Algunos dicen porque hubo concesiones importantes para gobernar el presupuesto de 2017, pero que también Macri cerró filas con por lo menos 19, 20 gobernadores para que Massa no pueda avanzar con su proyecto de impuesto a la ganancia. Como la mitad de la recaudación de ganancias va a las provincias, ¿no? Sí, prácticamente la mitad de la recaudación. Acá hay un actor que a veces no se lo tiene en cuenta en la Cámara de Diputados, yo creo que sí, pero digamos, cuando nosotros negociamos presupuesto, y esto lo tenía muy claro el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, todos los que han participado de alguna forma de ese gran consenso que permitió tener una ley de presupuesto, ya que había que consultar al Senado en paralelo. Me parece que con ganancias tiene que pasar lo mismo, si no,
esta enorme brecha fiscal la va a terminar financiando la mitad de los gobernadores. Tenemos que ser responsables. Acá hay muchos diputados que claramente tienen mucha influencia y presencia en sus provincias y no pueden ser de alguna forma responsables de financiar a esas provincias. Hay que buscar ese equilibrio, en eso estamos trabajando. A ver, se queda unos minutos, La Spina, voy a hacer una pregunta final sobre cómo está jugando en términos económicos el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Tiene muy buena relación con Axel Kicillof, no sé si con Máximo Kirchner y demás, pero le voy a preguntar conceptualmente a ver qué. Algunos están diciendo que el gobierno en última instancia está haciendo kirchnerismo prolijo con unas medidas económicas. Está Jorge Tellerman en nuestros estudios, Jorge Tellerman que es peronista de larga data, estuvo con Daniel Scioli mucho tiempo, hoy es director del Complejo Teatral de Buenos Aires, funcionario de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, pero no deja de ser peronista, más allá, el PRO tiene muchos peronistas también. Y amigo, porque me invita a hablar de Cuba, pero muy gustoso hablamos de esto. Bueno, ¿qué está pasando, digamos, con el peronismo? Yo lo escuchaba recién a Espina, que me encantan ciertas ¿Está cosas acompañando o empieza a oler que la economía no arranca, que Macri está ahí dubitativo y empieza a marcarle la cancha? El peronismo es un magma tan grande, no podemos hablar. Aquí hay compañeros del peronismo que están acompañando, como bien se decía, ciertas cuestiones que hacen a la gobernabilidad. Me quedo con algo que recién vos estabas diciendo, Espina. Todas las fuerzas políticas, sobre todo aquellas que pasan por una derrota electoral, es imprescindible que hagan un examen de conciencia, una renovación de su acuerdo con la sociedad, juntar criterios y presentarse como una fuerza política seria. No borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Cierta chicana es lógica porque la tensión política es bienvenida, pero hay un espíritu de acompañar la gobernabilidad, pero no solamente eso, sino presentarle a la sociedad una fuerza política seria que diga, en esto pensamos esto, gobernemos o estemos en la oposición, en temas cruciales, por supuesto. Ciertos temas coyunturales uno puede cambiar. Las discusiones acerca de quiénes pagan y cuánto se paga es una discusión central de cualquier sociedad. Es decir, la discusión de impuestos es la discusión central del modelo social que queremos. Entonces en eso no se debe jorobar. Y hay que ser serio, y ahí hay diferencias. Pero no es una idea que tengo si gobierno y otra idea que tengo si es oposición. Pero es un tema crucial. ¿Qué tipo de Estado tenemos? Es un tema crucial. Yo quiero que el Estado se encargue de esto. El gasto público. Decimos el gasto público que generamos tantos fantasmas. Es ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Cómo queremos nuestra salud? ¿Cómo queremos nuestra educación? El peronismo que ha pasado por el gobierno y ha pasado por la derrota electoral hace un año, tenemos la obligación de renovar nuestro acuerdo con la sociedad. Yo creo que todas las fuerzas políticas, pero cada uno habla de lo suyo. Pensar qué es hoy la razón de ser de una fuerza política como el peronismo, es decir, cómo responde a su base central, que son los trabajadores, que son los más humildes. Bueno, pero una crítica desde el peronismo al gobierno de Macri, en todas las instancias, en la ciudad, en la provincia, a nivel nacional, es que quiere un Estado mínimo. Por eso uno tiene que hacer en principio, yo creo que el peronismo, más temprano que tarde, entrará en un proceso de renovación de sus autoridades, pero además de la renovación en términos individuales de sus autoridades y sus eventuales candidatos, tenemos que ser capaces de tener una idea precisa y firme, nuevamente, como el resto de las fuerzas políticas, de qué hacemos con determinados temas. Si hay que acompañar en eso, se acompaña, si no, se critica. Pero cuando hablamos de una reforma, antes de empezar el programa se hablaba y todos estábamos de acuerdo de la imprescindible necesidad de una reforma electoral. Es absurdo que le pidamos a un ciudadano entrar a un cuarto oscuro para elegir 80.000 boletas. Bueno, si no sale de una manera, hay que ver cómo sale de la otra. Pero lo que estamos diciendo con eso es que tenemos que ir a un sistema político más racional, de 3, 4, 5 fuerzas políticas, no de 28. Y todos hemos cometido pecado de narcisismo creyendo que es bueno presentarse por aquí, agarrar un atajo por allá. Pero debemos ser capaces de normalizar y ofrecerle a una sociedad que es muy crítica con su sistema político y con sobradísimos motivos crítica con su sistema político, una racionalidad. No solamente de la forma que votamos, sino de la forma como nos organizamos como partidos, elegir autoridades, ser muy crítico, pero pensando en el bien común, porque hacer un país gobernable es muy difícil. ¿Quién hoy representa la racionalidad en el peronismo y quién representa, digamos... Si yo quiero racionalidad, un peronismo... favor le hago si empiezo a decirle irracionales a otros. No, pero digo, un peronismo que está inquieto en la oposición. Yo creo que hay muchos dirigentes, desde Juan Manuel hasta por ahí que no, Sergio Massa, hay muchos dirigentes... que espero que en un proceso de normalización de un peronismo, de una fuerza política, con sus aliados,
se encontró. Sí hay Pero una... ¿quién representa más hoy el peronismo? ¿Massa o Scioli? Para que la gente entienda claro. Bueno, quien tenga voluntad de presentarse a elecciones. Quien Scioli pasó una elección, no, cuando salí de una derrota, yo tengo un gran cariño personal, por supuesto, a Scioli, a quien conozco desde antes de colaborar con él en su gobierno, pero me parece que hay que preguntarle nuevamente, una vez que tengas preciso tu razón de ser en términos de contenidos, someterse a la voluntad de quienes te acompañan para ver quiénes son los candidatos. Me parece que hay muchos que hoy están rondando, es muy prematuro decirlo, pero es ese proceso el que tiene que llegar, creo que todas las fuerzas políticas, y es lo que nos está exigiendo la sociedad. Digo, no solamente acompañar, por supuesto por gobernabilidad, pero con ideas. Son cosas muy... El mundo se puso, siempre es complejo, pero el mundo se puso complejísimo. Todos los días vemos cosas complejas. Gobernar es complejo, ahora, se puso el mundo complejo. Hoy dentro de la de oposición sí. está la visión, bueno, puede ser la de Massa, la de Urtubey y demás, Sí. Massa que va con todo con el impuesto a la ganancia. Randazo también en el peronismo, claro. Otra gente que no se ve. Digo, ojalá que salga. Hay mucho, el peronismo... Está bien, pero hay un sector representante. del peronismo que representa a Cristina y hoy está Scioli muy cerca A mí de me parece que el ese sector del peronismo que dice que no. todo lo que hace hoy el gobierno es para tapar la realidad económica. Para tapar una realidad económica que es un desastre respecto a lo que fue el año Yo parto de la pasado. base que el otro no quiere destruir al país. Ah, ¿sí? El otro no quiere destruir al país. El otro, en todo caso, no tiene buenas ideas. Pero esa lógica de cierta parte de la política, que el otro, en realidad es un perverso oculto que viene a ver cómo hace explotar el país, es una locura. La que hace uno y el otro. En eso hay pecados compartidos. Pero me parece que esa es una vuelta de página interesante para dar. Partir de la base que el otro, en todo caso, tiene políticas equivocadas. Pero no hay una conspiración del mal de haber... Lo que pasa es que cuando vos tenés una base social, es probable que tus políticas favorezcan a un sector social y no a otro. Bueno, desde el peronismo queremos favorecer... ¿Cómo ve hoy las políticas de Macri? Me parece, por ejemplo, en este asunto, está en una discusión que nuevamente me parece tan sincero lo que decía Espina recién. En una discusión central es de qué manera pagamos nuestros impuestos, es decir, ¿quién paga impuestos? ¿Y cuánto paga impuestos? Hoy estamos entrando de lleno en un camino de sensatez. Hay una sábana efectivamente corta y que hemos aprendido que la chicana es mala compañera. Me parece que en eso hay una búsqueda, hoy no se ha encontrado la solución, me parece que todavía la Argentina, es evidente, hace falta algo para que la economía termine de reactivarse, sin duda, para que haya pleno empleo, sin duda, para adaptarse a un mundo que está complejísimo, a ver qué hace la Argentina, no solamente para producir internamente, sino para tener un desarrollo económico lo más autónomo e independiente, y todavía esa es una materia que está aún inconclusa. Todos deseamos que vaya bien, pero esta materia aún está inconclusa. ¿Qué queda del kirchnerismo? Me quiero preguntarte. ¿Puede resucitar? Queda el pasado. ¿Es el pasado? Sí, me parece que es una fuerza política que gobernó durante 12 años. A mí me parece que una fuerza política que gobierna... hay que repensar eso. Me parece que efectivamente ya en 12 años ya diste todo lo que tenés que dar. Pero Cristina mide, digamos, en las encuestas. Todos pueden medir. Pero me parece... ¿Cuál es tu razón de ser? Hay una fuerza política que tiene que dar no personas, sino conceptos e ideas. Después, si los afiliados lo siguen. Pero para mí, sabés de mis distancias con el kirchnerismo en su momento. Claramente. Pero yo creo que si estamos pensando en el futuro, hay unos dirigentes que nuevamente están más allá de ciertos sismos, que tienen que ser capaces de ofrecerle un proyecto y un plan de gobierno a la sociedad. Vuelvo a la discusión de ganancias y demás. Parece que, sí, yo quiero, que Macri no va a conceder demasiado. Ellos han hecho algo increíble. Han ido a la comisión ayer con un PowerPoint con Naval, lo acaba de decir, a destruir nuestro proyecto. Lo que pasa no es que el proyecto era simpático. No, simpático no. Nosotros cuando hemos presentó trabajado... Massa todo el proyecto, hizo todo un show sin ningún número. Terminó la exposición la semana pasada y ¿dónde están los números? Los sacamos, mirá, los números que hablamos de la renta financiera, los sacamos del presupuesto que votamos, de lo que ustedes pusieron sobre la exención de la renta. No, por favor, no, Pablo. No los sacamos de ahí. ¿De dónde los sacamos los números? Renta financiera, ¿a qué te referís específicamente? Estamos hablando de plazo fijo, está hablando de acción, está hablando de... Plazo fijo y LEVAC. Pero el plazo fijo hoy, como decía la el plazo fijo, ojo con eso que vas a encarecer el financiamiento golpeando a la clase media. No es plazo clase fijo, media. sí, hoy de las más personas... de 1,5 millones de pesos. No estamos hablando de un plazo fijo de 300.000 pesos. No pero estamos eso hablando de un impacta tipo en el que sector juntó... crediticio. Marco Labaña lo entiende perfectamente a esto hasta cuando te sentás y le mostró un
hay un punto ahí. Entonces, tratemos de construir sobre esto si y no decir, no, pero algo racional. Claro que queremos la construir posición racional. de ayer, cuando estuvo presentando a Badera, no es viable. Dijimos del juego, Muéstrame los dijimos números de que la había renta antes. financiera, decimos de las horas extras, decimos. Ahora, yo te digo, te hablo de la realidad. Que quieren desgravar las horas extra de pago de ganancias. La realidad es esta. Yo te hablo de un trabajador de mi ciudad o la barría que te dice, y mira, yo no hago más horas extras, no me conviene porque pierdo plata, trabajo y me lo quita el Estado. Esto frena. Eso desaparece con el cambio de las escalas. Pero digo, Bueno, sí, 500.000, claro, me parece con el cambio. Y 500.000 trabajadores más que hoy no pagan van a trabajar. Mira, si nosotros pensáramos en términos electorales, ¿sabés qué haríamos? Votaríamos a dos manos el proyecto de ustedes, porque el año que viene 1 millón de personas van a estar pagando impuestos a la ganancia y van a estar pensando a la hora de votar que hicieron un desastre. Eso que plantea recién la diputada. Me parece que ese es el comienzo de la discusión. El gobierno ha reconocido ayer en comisión que la expectativa de aumento salarial para el año que viene, como punto de partida, es el 21%. Si nosotros planteamos la actualización del mínimo no imponible en un 15%, se va a dar esto. Más gente va a estar pagando. Cuando comiencen las paritarias, 500.000 trabajadores van a aportar a ganancias y hoy no lo están haciendo. Y tiene que ver con lo que decía José. O sea, uno de los problemas que hay hoy de fondo es la caída del mercado interno. Hoy está lesionado la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La economía argentina, hasta que no sufra una transformación importante, se sigue moviendo a partir de la capacidad de consumo. Si nosotros vamos a hacer que el año que viene paguen más trabajadores ganancias, realmente no estamos dando en la tecla. Eso por un lado. Estamos de acuerdo que hay que discutir ganancias. Estamos de acuerdo que hay que cambiar el mínimo no imponible. Nunca puede ser menor el aumento a lo que el gobierno estima. El aumento salarial. Y el otro tema, no de financiar a las provincias. Yo creo que hay manera. O sea, no nos planteen, ahora yo escuchaba a Las Pinas, ¿no? Durante este año el gobierno ha tomado un montón de medidas que ha desfinanciado a las provincias, en retenciones, en ganancias, con un montón de leyes. Ahora se le ocurre la responsabilidad de convocar a los gobernadores, que se queden tranquilos, nosotros no vamos a aprobar una ley que perjudica a las provincias. También, una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión. Uno de los grandes problemas que hay es que no hay crédito financiero productivo hoy en la Argentina. Es un 14% que llega al sector privado y al productor, al industrial, un 20% de eso. Si se grava el plazo fijo en un momento inflacionario, vamos a estar retrocediendo. Hay que estudiar bien a fondo y ser serio con esto, porque si no estamos generando expectativas en el aire. Miren cómo es la frazada corta, ¿no? Todos tiran de un lado y todos tiran del otro, ¿viste? Uno quieren mejorar el tema del mínimo no imponible de impuesto a la ganancia, el gobierno no quiere, se apoyan los gobernadores, se apoyan los empresarios. Pues si se graba la renta financiera y se nos va a encarecer el crédito, es complicado el tema presupuestario. Algunas aclaraciones. Los trabajadores van a pagar menos impuestos a las ganancias, sobre todo los trabajadores de ingresos medios el próximo año. Que ya están pagando impuestos, pero es cierto lo que dice el diputado, que si no suben más el mínimo, va a haber más gente pagando impuestos a las ganancias. La discusión es que los trabajadores que quieren incorporar ese mínimo imponible, que ya dije es el más alto de Latinoamérica, es que paguen una alícuota razonable, un aporte razonable para su capacidad, su poder adquisitivo. Le estamos creando una alícuota del 2% para los trabajadores que pagan por primera vez impuestos a las ganancias. Es casi un aporte, una contribución al resto. Estamos hablando del 8% de los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias. De modo tal que tenemos que trabajar en la progresividad de las escalas. Recordemos que cuando uno sube el mínimo no imponible, y la verdad que si la discusión es subir del 15 al 20 el mínimo no imponible, estamos mucho más cerca, pero yo veo que nosotros heredamos un mínimo no imponible de 15.000 del Frente para la Victoria y ahora el Frente para la Victoria pide 60.000. Lo que no hicieron en 12 años pretende que nosotros lo hagamos en 12 meses. O sea, no, pero eso no es imposible. Eso es una locura. Bueno, a ver, estoy sin tiempo. Dos cosas importantes. Quedó la extinción de dominio, no se discutió. Esto de incautar los bienes de la corrupción. Una de las leyes más importantes que había hoy para tratar en el Senado tenía que ver con que Lázaro Báez, Jaime López, el de los 9 millones de dólares, antes de que sean condenados, el Estado pueda hacerse de esos bienes para devolverse a la sociedad de alguna manera. La ley se trató en diputados, se tenía que tratar en el Senado, se pasó recién para la semana que viene o para la otra, se supone que durante diciembre el Senado la va a terminar aprobando. Ahí hay un par de placas que explican las claves, pero lo básico es que el Poder Ejecutivo, la Nación, va a poder expropiarle antes de que sea condenado los fondos y devolverlo a una obra pública, rutas, hospitales. Después hay que ver cómo lo hacen, si lo hacen bien o mal, pero el cuerpo o el espíritu de la idea era muy bueno. Y ¿para vos va a salir en extraordinaria esto? Sí, ¿Se va a discutir en extraordinaria? O el 8 o el 14. ¿De quién es el proyecto este? Va a terminar un proyecto unificado entre Massa, Carrió y Cambiemos. Ah, mira vos, de acuerdo fuerza entre todos. de acuerdo. Y el tema de la eliminación de los feriados puentes. Ese es otro proyecto, está por entrar en el Congreso, que tiene que ver también con en extraordinarias. Claro, que tiene que ver con sacar el feriado puente, obviamente, para no perjudicar a los empresarios y ver cómo hacer para mejorar
el turismo. El año que viene se supone, según este proyecto, que van a terminar habiendo 7 fines de semana largos, si se aprueba. Pero se sacan 3 que son puentes solo por turismo, digamos. Claro. El ejemplo de la semana que viene. La semana que viene. Que el 8 es feriado, el 9 es puente. Claro, exactamente. El año que viene no estaría. Terminás un fin de semana largo de 4 días. Claro, ahí se quejan. La pregunta es, digamos, si van a sacar puente, ¿no?, que afecta el mercado interno, la actividad turística en muchos lugares, ¿qué actividad van a generar para reemplazar el movimiento económico? Sí, pero ojo que ahí hay un drama. El drama es así. Por un lado, las empresas turísticas dicen que quieren todos los puentes turísticos y demás, pero en las grandes ciudades, los comerciantes, y bueno, hay que decir la industria, son muy golpeados por los feriados puentes. Es decir, hay que ver quién gana y quién pierde con esto, ¿no? Si vamos a discutir un país que sea más equilibrado y equitativo en la distribución de la riqueza, no hay que pensar solamente en las ciudades grandes, sino también en la economía regional. Quédense en Canal 26, ya está llegando Clara Mariño con A Fuego Lento, nos reencontramos mañana.